Todo el mundo está hablando del caso de Jeffrey Epstein, de su vida privada, de los archivos revelados, de sus contactos poderosos, pero casi nadie está hablando de algo que es clave, y es cómo es que una persona con ese nivel de riqueza pudo operar durante años en territorios con beneficios fiscales especiales. Bueno, aquí viene un punto importante, y es que el problema es no solo criminal, es un problema estructural, y es exactamente de lo que habla el documental Tax Freedom. Bueno, en este documental se explica cómo grandes fortunas y multinacionales trasladan sus ganancias a jurisdicciones con impuestos mínimos o nulos. Empresas como Apple, Google, Starbucks utilizaron estructuras legales para deducir y reducir drásticamente su carga tributaria. El caso más famoso que muestra el documental es el de Apple contra la Comisión Europea. Este caso terminó en el Tribunal de Justicia Europea. ¿Y qué se determinó allí? Que no todo siempre se hizo desde la ilegalidad. Se generó una pregunta muy importante y era, ¿estas actuaciones de estas grandes multinacionales eran compatibles con los principios constitucionales que irradian el sistema tributario? Pues bueno, aquí viene algo importante que resaltar y es los principios. Cómo estas estructuras terminaron afectando estos principios y por ende los fallos, aunque no todos salieron en contra de las multinacionales o no totalmente desfavorables, sí nos dieron un abrebocas a la evolución del derecho tributario y sobre todo el derecho tributario internacional. Uno de estos principios vulnerados es el principio de generalidad, que en principio, valga la redundancia, señala que todo aquel que tenga capacidad económica debe en teoría contribuir. Pero si una multinacional paga apenas el 0,005% y un ciudadano a pie o una pequeña empresa tiene que pagar el 30 al 35% en países como Colombia, entonces no todos estaríamos contribuyendo en una igualdad real. Cuando grandes capitales quedan por fuera del esfuerzo fiscal, el sistema deja de ser general. Ahora hablemos del principio de confiscatoriedad, o más bien de no confiscatoriedad. En este principio lo que hace es protegerse al contribuyente de tributos excesivos o elevados. Pero en este caso ocurre algo distinto y es que cuando las grandes fortunas no aportan proporcionalmente, el Estado compensa aumentando los impuestos indirectos como es el IVA y afectando evidentemente a la clase media y a la clase baja. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando se aumentan los impuestos indirectos que no ven a quién se le cobra ni su capacidad de aportar, sino son indiscriminatorios para todos, pero se aumentan aunque sea en una pequeña proporción, pues no es lo mismo cuando la clase baja y la clase media tiene que sacar del esfuerzo de llegar a fin de mes una parte para poderle pagar y tributar al Estado, que a una persona que tiene comodidades, que tiene las facilidades de pagar un impuesto que es pequeño para ellos, pero que para las clases más desfavorecidas a lo mejor representa un sobreesfuerzo en sus finanzas y en cómo se llega al fin de mes. En ese sentido, el efecto confiscatorio se traslada. Ahora bien, el principio de la eficiencia. En un sistema eficiente no debería distorsionarse la economía, pero cuando el dinero se mueve no por productividad, sino por ventajas fiscales, se generan distorsiones. Estas decisiones empresariales pasan a depender de dónde se paga menos impuesto y no de dónde se produce mejor. Ahora bien, hablar de seguridad jurídica es hablar de reglas claras para todos. Pero ¿qué pasa? Como se ve en el documental, como se refleja, inclusive hoy día estas grandes corporaciones pueden acceder a beneficios fiscales especiales porque tienen una forma de hablar directamente con quien tiene el poder, ya sea gubernamental o que sea con el poder del Congreso, quien es el que expide las leyes. Entonces aquí ya no estamos hablando de seguridad jurídica para todos, sino que estamos hablando de una seguridad jurídica para unos y a otros no. ¿Y quiénes son esos que no? Pues el ciudadano de a pie que no tiene cómo negociar esos impuestos. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un principio que suena complejo, pero que en el fondo protege algo muy simple. La idea de que nadie, ni el Estado, ni una multinacional, ni un hombre poderoso puede obligarte a nada si no hay una ley que lo respalde. Ese principio se llama reserva de ley. Y para entenderlo, de verdad, no vamos a leer artículos, vamos a leer 3 casos reales que sacudieron juzgados, parlamentos y portadas de periódicos en todo el mundo. Antes de entrar en los casos, necesitamos tener claro el concepto. No te preocupes, lo haremos rápido. ¿Qué es el principio de reserva de ley? Es la exigencia constitucional de que ciertas materias fundamentales, como los impuestos, las sanciones penales o las restricciones de derecho, solo pueden ser reguladas por una ley formal, aprobadas por el Poder Legislativo.
Ni el gobierno, ni un juez, ni un organismo administrativo puede crear esas obligaciones por su cuenta. Hoy vamos a ver casos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Establecen que el legislativo es el único que puede crear esas cargas sobre los ciudadanos. ¿Y qué pasa cuando ese principio se viola? Pasa lo que les voy a contar. Caso Apple versus Unión Europea. El escenario es Irlanda, un país con una tasa corporativa del 12.5, ya de por sí muy baja en Europa. Firmó acuerdos secretos con Apple para que la empresa tributara al 0,005%. ¿Dónde entra la reserva de aquí? En el corazón mismo del problema. Los acuerdos fiscales que Irlanda ofreció a Apple no eran leyes, eran principios administrativos informales que le decían a Apple cuánto pagarían, al margen del sistema tributario general que se aplicaba en todos los demás. Violación del principio. La reserva de ley exige que los elementos esenciales del tributo, incluyendo las exenciones y tipos reducidos, estén fijados por la ley de carácter general. Un acuerdo privado entre una empresa y un gobierno, al margen de la ley, es exactamente lo contrario de este principio. Caso Starbucks versus Unión Europea. Si el caso Apple te pareció grande, el de Starbucks tiene algo diferente. Los Países Bajos, al igual que Irlanda con Apple, habían dado su visto bueno a este esquema mediante un acuerdo privado con Starbucks. La cuestión jurídica central: ¿puede un Estado miembro de la Unión Europea firmar acuerdos fiscales privados con empresas que le garantizan un tratamiento tributario más favorable que el que ofrece su ley general? La respuesta del derecho europeo es no, porque viola la igualdad ante la ley, piedra angular de la reserva de ley, y distorsiona la competencia. Caso Einstein con las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cambiamos de escenarios, salimos de las salas de reuniones de Bruselas y volamos al Caribe, a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, y cambiamos también de tipo de delito, porque este caso no es solo de impuestos. Este caso involucra a Jeffrey Epstein, uno de los criminales más infames del siglo XXI, y cómo un territorio americano le ofreció protección legal y beneficios fiscales que la ley general nunca debió haber permitido. ¿Qué tiene que ver esto con la reserva de ley? La reserva de ley fiscal, los beneficios fiscales concedidos por las Islas Vírgenes fueron en muchos casos discrecionales, es decir, dependían de decisiones de funcionarios sin que existieran criterios legales claros y objetivos para concederlos o retirarlos. Eso es exactamente lo contrario de la reserva de ley, que los elementos del tributo, incluidas las exenciones, estén determinados por la ley de forma precisa y no por la voluntad de un funcionario. Llegamos al final y quiero que te quedes con algo muy concreto que nos enseñan estos tres casos. La reserva de ley no es suficiente si solo existe en el papel. Necesita instituciones que la hagan cumplir, necesita transparencia, necesita ciudadanos que exijan que las reglas sean iguales para todos, grandes empresas, millonarios y personas. Hace más de una década, el documental Tax Free Tour nos mostró algo que en su momento parecía escandaloso. Hoy, después del proyecto BEPS y la implementación del impuesto mínimo global, podríamos pensar que el problema ha sido corregido. Sin embargo, la pregunta que me corresponde abordar es otra. ¿Esa arquitectura tributaria respeta materialmente el principio de equidad? Para responderla, debemos primero entender qué significa equidad en materia tributaria. Desde Adam Smith, la idea es clara. Los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del Estado en proporción a su capacidad económica. En términos jurídicos, se traduce en dos dimensiones principales: la equidad horizontal, que exige que quienes tienen igual capacidad contributiva soporten igual carga, y la equidad vertical, que exige que quienes tienen mayor capacidad contributiva deban contribuir en mayor proporción. Pero en un mundo globalizado, esas dos dimensiones no son suficientes. Surge una tercera: la equidad interjurisdiccional, es decir, la distribución justa de potestades tributarias entre estados cuando las rentas se generan en contextos internacionales
o transnacionales, y es precisamente allí donde aparece la tensión. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estima que el traslado de beneficios puede representar hasta el 1,3% del PIB en países en desarrollo. Esa cifra no es técnica, representa hospitales que no se construyen, infraestructura que no se financia, programas sociales que se reducen. Cuando la base imponible corporativa se erosiona, los estados no desaparecen, buscan compensar y muchas veces lo hacen incrementando su dependencia de impuestos indirectos. Un caso ejemplo es América Latina. Esto afecta directamente la equidad vertical porque desplaza proporcionalmente mayor carga hacia quienes tienen menor margen de planificación. Al mismo tiempo, el World Inequality Report del 2022 nos ofrece un dato contundente. El 10% más rico de la población mundial concentra el 52% del ingreso global. La mitad más pobre accede apenas al 8,5%. Eso significa que la mayor parte de la capacidad contributiva mundial está concentrada en un segmento reducido de la población. Si ese mismo segmento dispone de mecanismos sofisticados de planificación fiscal internacional que reducen su carga efectiva, el principio de equidad no solo se tensiona, se debilita estructuralmente, y el caso de Apple es un ejemplo claro de esta problemática. En 2024, la Comisión Europea concluyó que Irlanda había otorgado una ayuda de Estado ilegal al permitirle aplicar una tarifa significativamente menor al 1% y estableció la obligación de recuperar 13.000 millones de euros. Entonces, el problema actual no es la ausencia de regulación, es la persistencia de asimetrías estructurales. BEPS y el impuesto mínimo global son avances importantes, sí, pero no eliminan la diferencia entre quienes pueden planificar globalmente y los que no. Y mientras esa diferencia exista, la equidad tributaria seguirá enfrentando tensiones materiales. La verdadera cuestión ya no es únicamente si el sistema es jurídicamente válido, es si logra realizar efectivamente el ideal distributivo que lo fundamenta, porque un sistema tributario no se evalúa solo por su diseño normativo, sino por el resultado que produce en la distribución real de la carga pública. Y hoy esa distribución sigue planteando interrogantes profundos. Finalmente, si la equidad se rompe, también lo va a hacer la progresividad. En esta intervención voy a presentar el análisis del principio de progresividad a partir del documental Tax Free Tour, pero en una perspectiva internacional y comparada. El documental muestra cómo grandes multinacionales estructuran sus operaciones para trasladar utilidades a jurisdicciones de baja tributación, y esto no es solo un problema técnico, es un problema de justicia tributaria, porque cuando las rentas más altas, especialmente las asociadas a intangibles, pueden escapar del país donde se crea el valor, el sistema pierde capacidad redistributiva. Desde una perspectiva constitucional, en el caso colombiano, con el artículo 363, la progresividad exige que quien más capacidad tiene, más contribuya, pero este criterio también es válido en el debate tributario internacional. La progresividad no solo se mide por la tarifa legal, sino también por la carga efectiva. Por ello, Tax Free Tour evidencia una tensión central. Un sistema puede ser progresivo en la norma, pero regresivo en la práctica. Esta es la diferencia entre progresividad nominal, lo que dicen las reglas, y regresividad fáctica, lo que realmente ocurre cuando la planeación fiscal agresiva o la debilidad institucional permiten que los grandes contribuyentes paguen menos aproximadamente. Además, la OCDE ha demostrado que existe una brecha creciente entre la tributación del trabajo y la tributación del capital. Eso explica por qué la erosión de bases no solo reduce el recaudo, también cambia la distribución de la carga fiscal, aumenta la presión sobre trabajadores y pymes y debilita la legitimidad del sistema tributario. El caso Apple es un ejemplo claro de progresividad invertida. A través del tax ruling en Irlanda, los beneficios muy altos terminaron grabados con tasas efectivas mínimas. Aquí el punto no es solo que Apple pagó poco, el punto es que el sistema quedó impedido de grabar en mayor proporción la renta con mayor capacidad contributiva. Por eso, el caso fue clave para fortalecer el control europeo sobre las ayudas del Estado selectivas y forzar el enfoque BEPS para alinear los beneficios con la creación real de valor. En el caso de Starbucks, muestra una forma más técnica del mismo problema. Aquí, la discusión pasó por precios de transferencia y por la reducción artificial de la base gravable mediante pagos intragrupo. No fue favorable a la comisión, el caso dejó una lección muy importante. La regresividad también puede generarse por manipulación por la base, no solo por tarifas, y además consolidó estándares probatorios y de control sobre APAs, que hoy son centrales en la fiscalidad internacional. En el caso de Einstein, se muestra una dimensión distinta, pero igual de grave. Aquí no hablamos solo de planeación fiscal agresiva, sino de incentivos tributarios capturados y de omisión institucional. Cuando un contribuyente de altísima renta obtiene beneficios sin control real, la progresividad se anula, y cuando la administración no fiscaliza, el problema ya no es solo tributario, también es institucional, ético y social.
Para concluir generalmente el trabajo, primero que todo, los casos analizados muestran que la vulneración de los principios tributarios no siempre requiere una ilegalidad formal evidente. Muchas estructuras funcionaron durante años dentro de marcos legales vírgenes, pero también terminaron siendo cuestionados por afectar la sustancia económica, la equidad del sistema y la igualdad de la carga tributaria. Segundo, en el caso Apple se marca un hito en derecho tributario internacional y comparado, confirmando que el ruling administrativo puede ser ilegal si produce una ventaja selectiva, aunque está respaldado por derecho interno. Esto tiene implicaciones directas. Para el diseño de APAs, estos incentivos y acuerdos fiscales requieren que sean más analizados en cualquier jurisdicción. Tercero, el caso Starbucks consolidó la importancia del control técnico sobre precios de transferencia y sobre acuerdos previos de valorización. La carga probatoria para sancionar es alta, pero el escrutinio sobre operaciones intragrupo ya es irreversible. En cuarto lugar, el caso Einstein también demuestra que la integración del sistema tributario depende también de la capacidad institucional. Sin fiscalización efectiva, la eficiencia, la seguridad jurídica y la progresividad se vuelven solo formales. Como quinta conclusión, el documental y los casos estudiados permiten concluir que los principios tributarios, la equidad, la progresividad, generalidades y la eficiencia, seguridad jurídica y reserva de la ley no pueden analizarse de forma aislada. Funcionan como un sistema. Cuando falla uno, se debilitan todos. Y finalmente, el trabajo evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, la transparencia de los beneficios fiscales, el control de sustancia económica y la capacidad de fiscalización de las administraciones tributarias. Solo así es posible garantizar la tributación conserve su función de financiar el Estado, sin sacrificar la justicia ni la legitimidad. Muchísimas gracias.